Buenas tardes. Quería, primero de todo, agradecer a la Fundación Adinberri y también a la Diputación, pues, la posibilidad de poder compartir lo que estamos haciendo y también aprender de la conversación que se pueda establecer aquí, ¿no? Yo os voy a explicar qué es Donostia Lagunkoia y qué estamos trabajando y por qué tiene sentido hablar de esto en una mesa que habla de envejecimiento en valor, ¿no? Bueno, primero de todo, yo voy a hablar de Donostia Lagunkoia, pero saber que en Euskadi hay como 40 municipios que están adheridos a la red internacional de ciudades amigables con la edad y en Guipúzcoa son 23, 24. Sí que es verdad que hay unas pautas que son comunes y que luego cada ciudad y cada municipio lo adapta a lo suyo y yo os voy a hablar de Donosti. Vale. Esto ya sabéis. Mucha gente mayor. En Donosti más del 23% de la población tiene más de 65 años, con unos índices de envejecimiento muy altos. He puesto esta diapo aquí porque, si os fijáis un poco, hay diferencias sustanciables por barrios y, sobre todo, lo que quiero señalar es una diferencia de género. En algunos barrios hay más de 100 puntos de diferencia entre el índice de envejecimiento en los hombres y en las mujeres. Esto me parece todavía más relevante. Esto es el índice de envejecimiento activo. Es un cálculo que hace un índice que construye la Unión Europea, que puede ser cuestionable, pero bueno, nos da alguna referencia. Y mide 4 dimensiones, que son el empleo, la participación social, la vida independiente y la capacidad. Los dos primeros, cada uno del índice global, son un 35%, vida independiente creo que es un 10% y capacidad un 20%. Pero si os fijáis, en el global, de los 28 estados de la Unión Europea, Euskadi, el País Vasco, está en el puesto 7. En empleo estamos más abajo, pero en el resto de dimensiones, puesto 9, si veis cuáles son los índices, los elementos que se miden, vida independiente, capacidad, o sea, tenemos una población de edad muy grande, pero con unos índices que señalan que es una población activa, preparada, comprometida con su entorno social. Bien, lo que parece que la proyección en los próximos años, ¿no? El 50% de la población guipuzcoana va a tener más de 50 años en 2031. Bien. Una nueva realidad. Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido más personas mayores que niños. Se habla que con los avances tecnológicos y el cambio climático, la revolución que supone la longevidad es de las cuestiones que va a tener más impacto en el futuro, pero todavía seguimos, además es una realidad que está cambiante, no tiene nada que ver hoy tener 75 años con hace 10 o dentro de 10 años, y todavía estamos funcionando con esquemas, diseñando políticas, diseñando programaciones, realizando actividades con una visión que no es la de hoy. Porque el concepto de vejez está cambiando, está reformulándose y esa nueva realidad necesita nuevas respuestas. No podemos pensar en volver al futuro, sino que necesitamos construir nuevas respuestas. Porque esta realidad de la revolución de la longevidad plantea retos, plantea oportunidades y también nos plantea, con esos datos que hemos indicado ahí del índice de envejecimiento activo, tenemos como país también la responsabilidad de dar cauce a todo ese potencial, de reconocer todo ese potencial y desde ahí explicar qué es Donostia Lagunkoia y luego que cada uno que saquéis vuestras conclusiones y las aportaciones y la construcción que se está haciendo de la ciudad que queremos ser con la participación de las personas mayores aporta valor o no. Yo lanzo la pregunta y os cuento qué estamos haciendo. El objetivo de Donostia Lagunkoia es construir una ciudad para todas las edades, amigable con la edad. Ponemos el foco en los retos, las oportunidades que plantea el envejecimiento de la población. Bueno, esta mañana he aprendido que la población no envejece, que lo que envejecemos somos las personas, con lo cual, bueno, la realidad que tiene que ver con la longevidad, esto lo cambiaré. Generando procesos de participación comunitaria
en las que las personas mayores son protagonistas, pero no participan ellas solas, participan en comunidad con otra gente que está interesada, inquieta, queriendo contribuir. Para construir respuestas colectivas a las necesidades del presente, pero también anticipar ese futuro que queremos construir. Porque muchas veces, por lo menos mi experiencia en un ayuntamiento, es que estás en el día a día, y a veces parece que es un lujo poder pensar en el futuro, ¿no? Y Donostia-Lagunkoia lo que ha dejado en evidencia de ese trabajo colectivo con muchas personas es que hay cuestiones que tenemos que poner ya en la agenda para que puedan ser posibles dentro de 5, 10 o 15 años. Y esa es una de las grandes aportaciones, por ejemplo, que ha hecho este proceso, ¿no? Desde un enfoque integral y sistémico, con un trabajo interdisciplinar, en red, entidades públicas y privadas, porque habéis visto, es un plan de ciudad, no es un plan del ayuntamiento. Es un reto social de la ciudad, es un conjunto, con lo cual necesitamos, y Donostia-Lagunkoia pretende ser ese marco, ese contexto que genere trabajo colectivo para dar respuestas de manera colectiva. Paso. Donostia-Lagunkoia tiene valores y principios, son como 3 piezas, una visión que se articula en torno a 4 ejes y un modelo de gobernanza, de cómo trabajamos. Los principios y los valores para nosotros son básicos, son los que hemos construido colectivamente en todos estos años de trabajo y que son los que nos ayudan a tomar decisiones, a priorizar a la hora de plantear enfoques en las actuaciones o en las políticas o en las estrategias, ¿no? La participación es clave, procesos que generen autonomía, desde el reconocimiento a la diversidad de las personas cuando nos hacemos mayores, generando contextos que permitan empoderar a las personas, que las personas se empoderen, perdón. Desde una relación de reciprocidad, yo doy pero espero recibir a cambio, cada persona y cada entidad decide qué, teniendo en cuenta la visión de género, el tema intergeneracional es clave, generando procesos abiertos, que sean porosos, que se contagien. Un ejemplito. Hoy, en Donostia-Lagunkoia, porque aquí estamos varias personas de las que estamos trabajando cada día, seguro que ya no hablamos de envejecimiento de la población. Somos permeables a las cosas que van sucediendo y va evolucionando, ¿no? Innovación, evolución, bueno. Hemos definido un sistema de gobernanza que está en construcción. Que está en construcción quiere decir que tenemos un grupo motor que, para ser coherente con lo que estamos diciendo, está participado en su mayoría por personas mayores de diferentes perfiles de la ciudad, con profesionales y con personas del ayuntamiento, que quiere ser el espacio en el que se definan las prioridades, se identifiquen cuáles son las líneas de trabajo. Digo en construcción porque el papel lo aguanta todo y podemos decir que el grupo motor tiene estas funciones, pero eso no pasa de un día para otro y trabajamos para que eso sea posible. Los departamentos municipales tienen su rol, una red con un mapa de agentes que de alguna manera están implicados con mayor o menor intensidad en este proceso y con un rol de coordinación. Bueno, este es un ejemplo, es una imagen de la memoria del año pasado de agentes que, como os decía, están implicados, comprometidos en este proceso de ciudad con diferentes niveles de intensidad y que cada año va creciendo, y además yo creo que eso es lo más chulo, es que agentes, personas que hacen suyos los objetivos, los valores, el enfoque de este proyecto, lideran proyectos de manera autónoma. Ese es el objetivo. Os decía que tenemos unos principios, un modelo de gobernanza y una visión donde queremos poner la energía en los próximos años, porque del recorrido y de la experiencia de estos años hemos aprendido que lo que queremos hacer es que Donostia-Lagunkoia aporte un valor, que no estemos hablando de los mismos temas, a veces con las mismas personas en espacios diferentes. Entonces nos hemos desligado un poco de los ejes de trabajo que plantea las redes de ciudades amigables, que son 8, y hemos puesto el acento en aquellas cosas que consideramos que pueden ser más singulares y que pueden hacer un aporte real a la ciudad.
espacio público y movilidad, vivienda para toda la vida, una comunidad que cuida y nuevo ciclo vital y gestión de la edad. Bien, cuando hablamos de espacio público y movilidad, ¿de qué estamos hablando? Todo esto que os voy a trasladar hoy es lo que hemos construido colectivamente. Nosotros lo que decimos, quienes estamos en Donostia-Lagunkoia, es que el espacio público en Donosti es de mucha calidad, pero tiene mucho que mejorar como entendiendo el espacio como bien común, como un espacio que debe ser de todos y que promueva la interacción social, los vínculos, las relaciones, que construya comunidad. Porque las personas que envejecen en Donosti, lo que dicen es que tenemos que considerar el espacio público como si fuera un sistema. Como en el cuerpo humano cada órgano tiene una función, pues que en una ciudad, en un barrio, cada plaza, cada calle debería cumplir una función y no repetir todas las calles y todas las plazas igual. O que tenemos que diseñar el espacio público desde una idea de evolución. Porque no es lo mismo el bulevar a las 8 de la mañana que a las 8 de la tarde, un 8 de marzo que un 8 de diciembre, cuando tienes 8 años o tienes 80. Entonces, ¿por qué hay espacios públicos diseñados hace 150 años que siguen cumpliendo su función social de generar vínculos, relaciones? ¿Y por qué no? Bueno, espacio público ya. Movilidad, accesibilidad y seguridad sobre todo. Vivienda, no voy a entrar. Pero aquí yo sí quisiera señalar es que entramos en los temas hablando desde las necesidades y desde las vivencias de las personas mayores, pero enseguida estamos hablando de cosas que trascienden de lo que es envejecer y que son aportaciones para la ciudad de su conjunto. Flexibilidad de la vivienda, bueno, ya veis ahí. Comunidad, cuidados, lo que la gente mayor está diciendo en Donosti, que cuando uno está mayor y está bien, bueno, pues como los demás, pero que pongamos una especial atención en las situaciones de fragilidad, de aislamiento, de soledad. Y aquí sí que quiero señalar, normalmente tenemos en la cabeza que las personas que aportan valor, las personas activas que están bien, y tenemos experiencias concretas de proyectos que se están desarrollando, que las personas que se están desvinculando, que están solas, que tienen falta de energía, si se generan los contextos oportunos, también aportan, no son solamente objeto de recoger, sino también sujetos activos. Y el cuarto eje tiene que ver, lo que la gente mayor nos dice es que cuidado con todo lo que tiene que ver con el relevo generacional, el envejecimiento de las plantillas, la gestión del conocimiento, el tránsito gradual de la jubilación del trabajo a la jubilación. Y una cuestión que también es muy importante. Entendemos en Donostia-Lagunkoia, hablamos desde la idea de ciclo vital y la importancia que tiene tomar conciencia de que la vejez es un ciclo vital más, que también hay que preparar. Lo mismo que en la adolescencia o la juventud nos preparamos para la vida adulta, para tener el trabajo que queremos, bueno, que también es importante anticipar y tomar conciencia de eso. Me he alargado 1 minuto y medio solo para un vídeo de nada, ¿vale? Eta eskerrik asko, siento haber ido tan rápido. Bai, favorez, bideo pasako ezue? Ez dakit norbait dagoen hor. Despistatuta igual. Bueno, aprotxatu ingo. Esto que os he contado son aportaciones de las personas mayores que están participando en estos procesos, no solo ellas, con técnicos, con responsables políticos, con jóvenes, con personas de asociaciones. ¿Aporta valor o no aporta valor? ¿Estas ideas contribuyen a que Donosti sea una ciudad mejor para todos? Dejo ahí la pregunta. Batez ere, sensibilitate aldaketa handi batetara eraman gaituela Donostia-Lagunkoiak. Audio Jungle. En el colectivo en el que estamos, yo creo que tenemos la responsabilidad de proponer. Como sociedad todavía no hemos interiorizado la necesidad de que tenemos que pensar en cómo queremos vivir cuando seamos mayores. Beharrak ikusiteu aldatzen dijoa zela, pixkanaka, batez ere ze izatearen adina gora dijoalako, ez? Lo que habría que saber es realmente
ese nivel de envejecimiento, pues cómo va a evolucionar y qué nos va a demandar. Pixkate presentzia zabalago bat izan behar du, hiritarrek, baina baita perfil ezberdin askok. Es importantísimo que abordemos los problemas de una forma en red, de una forma interrelacionada, de una forma de trabajo colaborativo. Nik uste dut behar izan bat dagoena horrena, dauzen aktore ezberdinen ulermen bat eta onarpen bat sortzea dana. Porque es el feedback que yo enseño, pero a mí me enseñan y es un círculo, ¿no? Nik uste erabakiak hartu behar diela dagoeneko hemendik oso gutxira aldaketa handiak etorriko direlako. Aukera izango dugu erabakiak hartzeko, alternatiba ezberdinak badoratzeko eta alternatiba horien artean aukeraketa bat egiteko. Va a ofrecer oportunidades y respuestas a esas personas y también para las personas que vendrán. Yo creo que nos tenemos que plantear un cambio de mentalidad todos. Una de las aportaciones que puede hacer Donostia Lagunkoia es que sirva para crear una mentalidad de lo hacemos entre todos, no lo hacen otros, lo hacemos todos.